Lamentablemente, si hablamos de que la PESA, que es un gremio importante dentro de lo que mueve este país, va y negocia para que lo escuché al presidente de la PESA hablar de 300 camiones. Esto indica que esos 300 choferes y los dueños de estos camiones estaban contra su voluntad en esos lugares, lo cual significa al menos dos tipos penales: coacción y privación de libertad. Y estamos entonces ante la negociación con personas que han cometido hechos punibles, hecha por particulares, para que cesen momentáneamente en su ejecución, porque finalmente lo escuché también decir que el tiempo que les daba era hasta mañana a las 5 de la tarde y que transcurrido ese tiempo debían retornar a los lugares donde se realizaban los cierres de ruta, lo cual definitivamente, y tal como lo decís, resulta inadmisible en un estado, cual fuera el estado, ¿verdad? Claro. De derecho autoritario. Yo creo que en este caso hay una coincidencia, ni siquiera un estado autoritario permitiría lo que se está haciendo y en un estado de derecho tampoco lo permitiría, ¿verdad? Así que definitivamente estamos ante un no estado. Yo coincido. Ahora, a mí hay una cuestión, y esto se lo insistí muchísimo a la señora Torre, a la secretaria general de los lácteos, Ricardo, y quiero entender un poquito, digamos, la perspectiva penal, si me permitís. Yo lo que creo que acá el señor Almirón y sus cómplices, aparte de incurrir ellos mismos en conductas penales, están evidenciando otras conductas penales, Ricardo, y son las del presidente de la República y del ministro del Interior. Yo miro la Constitución y el artículo 238, inciso 1, le ordena al presidente de la República cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional. Y este sujeto, Abdo, simplemente por pusilánime o por cómplice, no la cumple. Y tampoco le ordena a su secretario para asuntos de seguridad que la cumpla. En consecuencia, yo no estoy viendo muy bien cómo pueden estos dos sujetos evadir su responsabilidad penal en este tema. Enrique, la situación en cuanto a la existencia de hechos que se cometen en flagrancia y la no intervención del órgano por excelencia que está para garantizar la seguridad de las personas, y recordás, y vos que siempre estás muy, digamos, actualizado y siempre analizás la Constitución Nacional, el artículo 9 de la Constitución nos garantiza a todos los ciudadanos la libertad y la seguridad. Cuando habla de libertad, la Constitución no se refiere solamente a la libertad ambulatoria, sino también a la libertad de decisión. Si a mí me impiden decidir dónde ir, entonces definitivamente están atacando esa libertad. ¿Quién es el garante de ese derecho que yo tengo? El Estado. El Estado, a través de quienes deben protegerme en mi libertad y en mi seguridad, a través de la Policía Nacional. Si la Policía Nacional tiene un deber específico de impedir que afecten mi libertad y mi seguridad, entonces ellos incluso podrían cometer algunos de estos hechos punibles por omisión, porque el Código Penal permite, a través del artículo 15, cuando hay un deber muy específico de proteger un bien jurídico, atribuirle la comisión no solamente a aquel al que causa, que la mayoría de los delitos del Código Penal son de acción, sino también aquel a que no evita, cuando hay un mandato específico y obligatorio para que impida esos ataques. Y aparte de eso, recuerden que la Policía Nacional tiene el deber de perseguir los delitos cometidos, con lo cual si ellos omiten hechos que están ocurriendo en flagrancia, al menos individualizarle a las personas para luego que se ejerza la acción penal contra ellas, está cometiendo también una obstrucción a la persecución penal que está contemplado en el Código Penal también, y que en este caso lo realizan por omisión. Ahora, Ricardo, lo que pasa es que nosotros tenemos acá un lamentable antecedente, si me permitís, y después entramos en la acción directamente, pero me parece muy importante poner todos estos elementos de contexto, que fue
operación política de Abdo con Elbio Benítez, mediante la cual Elbio Benítez ejerció una serie de actos de violencia sobre los ciudadanos de Asunción, impunes y protegidos por Yucio. Creo que era ministro del Interior, no recuerdo, supongo que sí. Y cobró 25 millones de dólares. Y no se realizó ninguna investigación de parte de la policía con respecto a la comisión de los numerosos hechos punibles ocurridos en esa ocasión, y por supuesto la Fiscalía lamentablemente tampoco. En consecuencia, Ricardo, lo que yo estoy viendo acá es que el propio gobierno está entrando en una suerte de modus operandi mediante el cual simplemente abdica de cumplir con sus responsabilidades, entrega esas responsabilidades a corporaciones privadas de sinvergüenza y bandidos y deja a la ciudadanía a merced de estos violentos para justificar después la erogación de dinero de los contribuyentes en beneficio de estos fascinerosos. Esto que se está haciendo ahora es lo mismo, es garantizar una renta de 25% a estos señores camioneros. Entonces, mi querido Ricardo, yo creo que la situación está mucho más descompuesta de lo que creemos, y ahí es donde me solidarizo con la idea de que hay que hacer algo. La ciudadanía no puede no hacer algo, y los tribunales no pueden quedarse quietos ante un gobierno que está abdicando de sus responsabilidades legales y constitucionales para garantizar que todos los paraguayos podamos convivir. En ese contexto, los gremios, en este caso la CAPRO, la CAPECO y la FECOPROT, que fueron quienes me consultaron de si estos hechos ameritarían la promoción de una denuncia penal, me llevó a analizar varias publicaciones periodísticas y publicaciones en redes sociales de personas particulares que estaban siendo víctimas de coacciones en diversos lugares del país. Y bueno, ante mi sugerencia, estos órganos asumieron, estos gremios asumieron proactivamente esa cuestión de, bueno, darle una noticia criminis, que yo creo que igual ya era de conocimiento público, pero por las dudas, impulsar para que la Fiscalía inicie una investigación, que forme un equipo de trabajo que esté liderado por un fiscal superior, y que desde la capital, donde se tiene más acceso a informaciones, se pueda coordinar una investigación en todo el país, porque definitivamente la policía ya no intervino de oficio como lo tenía que haber hecho antes de que esto se generalice. Y esto parece mucho a las invasiones de inmuebles, Enrique, donde uno tiene que intervenir antes que sean cientos, porque si uno espera que sean cientos, definitivamente el procedimiento para lograr que estas personas abandonen un inmueble privado va a ser mucho más complejo. De la misma manera, si la manifestación comienza con 10 o 20 camiones y yo no paro desde ese momento, bueno, se convierte acá en una cantidad muy grande de camiones, muchos de los cuales en realidad ni siquiera sus choferes están ahí porque quieran, sino porque un grupo los ha obligado a participar de estas manifestaciones. Y acá la denuncia penal que a mí me encomendaron no es contra la manifestación en sí, sino es contra los actos violentos y coactivos realizados por estas personas, que hoy, por ejemplo, uno de los líderes, Roberto Arminón, y al lado estaba Ángel Saracho, decían que marcharían sin piedad sobre Asunción por si no se aprobaban la ley, o si no se aprobaba, perdón, la ley que ellos pretenden imponerles, no solamente a estos gremios. Estos gremios fueron los que reaccionaron con una denuncia penal. Una imposición de este tipo afecta a toda la cadena productiva, y si afecta a la cadena productiva, termina afectando a todos los ciudadanos, porque finalmente el precio se recarga en todos nosotros. Así que el Estado, creo que en este caso el Poder Ejecutivo, esperemos que actúe y que en este caso el órgano de persecución penal, que es el Ministerio Público, impulse esa actuación. De lo contrario,
cualquier grupo, por más minoritario que sea, nos van a imponer sus posiciones y eso definitivamente podrá convertir a nuestro país en una anarquía total, ¿verdad? Claro, ahora, esperamos, Ricardo, dos cositas, rápido, dos cositas. La acción penal concreta, ¿qué cargos plantea? Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Acá nadie está cuestionando la manifestación como el ejercicio de un derecho. O sea, yo no cuestiono, vos no cuestionás, no le escuché a nadie cuestionar. Acá lo que estamos cuestionando es la arrogación por parte de estos manifestantes de atribuciones del Estado. O sea, dar permiso de circular, por ejemplo. Entonces, vos decís, espera un momento. Entonces, que quede claro, esto porque después van a salir mañana a decir estos sinvergüenzas, no, lo que pasa es que están cuestionando el derecho. No, manifiéstense lo que quieran, pero no jodan a los derechos de terceros. Entonces, Ricardo, una cuestión de precisión nomás, y después te quiero plantear la siguiente cuestión es, entonces, la acción penal presentada por estas organizaciones que vos representás, ¿qué cargos presenta? Bueno, nosotros, prontamente una denuncia, Enrique, es poner a conocimiento de las autoridades de persecución penal hechos. Si bien sugerimos, obviamente, que esos hechos podrían subsumirse en algunos hechos punibles, eso está en manos del Ministerio Público de calificar lo que ellos consideren. Nosotros sugerimos que acá hay claramente coacción grave, hay coacción ahora en los constitucionales, hay privación de libertad, porque hay personas que no pudieron moverse del lugar y fueron obligados a permanecer en la manifestación, camioneros me refiero, y también existen perturbación de la paz pública, lesiones graves, porque si le tiro un piedrazo a un vehículo en movimiento, definitivamente desde el momento en que yo lanzo la piedra pierdo el control sobre el dominio, el resultado que ocasione esto. Y eso al menos es una tentativa de lesión grave. Hemos visto un camión, por ejemplo, el conductor tumbó el semirremolque porque recibió un piedrazo en el parabrisas. Estamos hablando de hechos, pero excesivamente violentos que configuran varios hechos punibles, que entre esos incluso estos vehículos que están estacionados en lugares prohibidos, aparte que eso ya es una infracción administrativa, en la noche eso vuelve también peligrosa la seguridad de quienes transitan por esos lugares, porque en cualquier momento uno puede no darse cuenta de que está un camión de gran porte en esos lugares y investirlo. Esto, el Código Penal lo define como una intervención peligrosa en el tránsito terrestre. O sea, yo no puedo dejar un camión sobre la calzada, aunque sea una banquina, si es que no se trata propiamente de un desperfecto del vehículo. Si yo lo dejo voluntariamente ahí para generar justamente una intervención en quienes transitan, y esto pone en peligro la seguridad de las personas, constituye un hecho punible que el legislador lo castiga en el artículo 216 del Código Penal, porque el camión en ese caso se erige en un obstáculo que se pone en una vía de tránsito. Aunque esté en la banquina, Enrique, o sea, no estamos hablando luego del cierre en sí, sino en la noche, yo les puedo asegurar como quien creció en el interior y tuvo que hacer viaje de ida y vuelta de Asunción al interior, es complicado viajar de noche y de repente uno quiere por ahí bajarse de la ruta, y si está un vehículo estacionado en la banquina puede meterse abajo. Han ocurrido un sinnúmero de incidentes de ese tipo en nuestro país. Categórico. No, categórico. Ricardo, voy a la última cuestión y te agradezco mucho el tiempo que nos estás dispensando. Ahora, planteada esta acción, ¿qué ocurre desde el punto de vista procesal si el accionante se da cuenta de que la policía es cómplice de los bandidos? Te voy a poner un ejemplo para tratar de explicar lo que trato de plantear como cuestión. ¿Qué ocurre cuando la policía te planta la droga en el auto? La policía en realidad está operando como una organización criminal. ¿Qué ocurre cuando la policía te secuestra, como en el caso de Torín? Entonces, dado estos ejemplos, te pregunto, ¿qué pasa si ustedes se dan cuenta de que la policía en realidad es cómplice? Porque tiene una orden del presidente de la República.
Bueno, definitivamente, y aclaro, ¿verdad? Nosotros no nos consta eso, pero tenemos la necesidad de tener que formular la denuncia. Si definitivamente esto que decís se confirma, bueno, nosotros no podemos ante esa situación simplemente renunciar a poner a conocimiento de la autoridad de persecución penal estos hechos. Finalmente, existen plazos de prescripción. Pueden que estas conductas hoy no se puedan perseguir porque la policía tiene órdenes, y aclaro, yo no tengo esa información, simplemente estoy conjeturando que si esto es así, eso no significa que nuestra denuncia no tenga sentido, porque tal vez en un par de años, y estos hechos aún no van a estar prescritos, se puedan investigar, y si hubo personas que definitivamente teniendo la obligación de perseguir los hechos no lo hicieron, bueno, también responderán por sus conductas. Así que uno nunca debe renunciar a ejercer los derechos que tienen conforme a las reglas de juego que te da un Estado de Derecho. Por lo tanto, aunque a mí me digan que el fiscal o la policía no va a hacer nada, yo al menos debo cumplir con formular la denuncia, porque si ni siquiera la formulo, la excusa de siempre va a ser, bueno, pero vos no impulsaste la acción, cuando en realidad sabemos que tampoco hace falta, ¿verdad? En teoría debería de oficio intervenir la policía y bueno, también el Ministerio Público, que entiendo que sí abrió investigaciones en algunos lugares donde se dieron sucesos específicos, como en Campo 9, por ejemplo, el departamento de Caguazú, que vi que abrieron una investigación concreta. Ricardo, muchísimas gracias por estos datos, gracias por tu tiempo. Y yo te voy a decir ya a título ciudadano otra cosa, gracias por la acción, porque acá se nos están subiendo a la cabeza con la complicidad de un gobierno totalmente incompetente y totalmente pusilánime. Y esto no debe ocurrir, porque se acaba el Estado de Derecho, entramos en un Estado feudal, acá el que es más fuerte es el que hace lo que quiere, y los que se joden, perdón por la expresión, somos los comunes. Así que gracias, Ricardo, un abrazo. Bueno, gracias Enrique, y solamente para despedirme, la prepotencia, mi querido Enrique, está mal, provenga de quien provenga, sea rico, sea pobre, tenga un cargo o no lo tenga. Así mismo. El hecho de que yo sea pobre o tenga necesidades no me faculta a ser prepotente y a violar las garantías y los derechos de los demás. O sea, no nos escudemos ni en la pobreza, mucho menos en la riqueza y mucho menos en los cargos. Pero, por favor, respetémonos como ciudadanos y cumplamos las leyes que existen. Nos gusten o no, elegimos vivir en este país y someternos a sus leyes.